Bien, la técnica legislativa y jurisprudencial como pues una de las áreas auxiliares del derecho tiene como finalidad precisamente dotar de las herramientas y el conocimiento necesario a los alumnos, ¿sí? Para que podamos nosotros entender esta actividad, estos actos jurídicos que realiza precisamente el Poder Legislativo como una de las formas esenciales y sustanciales de su actividad en cuanto a la formulación legislativa, ¿sí? Y la técnica jurisprudencial como una actividad propia, inherente, esencial y sustancial del Poder Judicial, en este caso de la Federación, como un órgano precisamente encargado de vigilar el estricto cumplimiento del orden constitucional, en algunos casos legal, ¿sí? Y para efectos de, pues, en estricto sentido, cumplir en todo momento el Estado de Derecho. ¿Y qué es el Estado de Derecho? Pues justamente que se respeten las normas constitucionales, las leyes, los tratados internacionales, la jurisprudencia que ha emanado precisamente de estos, ya sea en el ámbito nacional a través del Poder Judicial de la Federación, en una jerarquía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cada una de sus dos salas. Ambas pueden emitir jurisprudencia. Si nos vamos hacia abajo, los plenos de circuito, un poco más hacia abajo, los tribunales colegiados de circuito, como los encargados precisamente de hacer declaratorias de inconstitucionalidad, interpretación de la norma, que si entendemos nosotros o podríamos definir de alguna manera lo que significa la jurisprudencia, pues es justamente eso, ¿no? La interpretación de la norma. Entonces los encargados precisamente de hacer la interpretación de lo que ha emanado del Poder Legislativo, pues es el Poder Judicial, ¿sí? Entendiendo esto como una división de poderes, en donde tenemos un ejecutivo, tenemos un legislativo y tenemos un judicial. Entonces, el Poder Legislativo, ¿sí? Como una, insisto y reitero esta parte, como una de sus actividades sustanciales, pues es emitir leyes, ¿no? Como una de sus actividades sustanciales, si bien no es emitir jurisprudencia, pero sí den como un acto consecuencia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se encarga el Poder Judicial? Sin decir orden, en este caso, eh, ya sea estatal o federal, de dirimir controversias, ¿no? Y sabemos que en esta actividad o en esta función, pues obviamente hay dos ámbitos, ¿no? El ámbito de dirimir controversias entre particulares, que podríamos decir como mero aspecto sustancial, el derecho civil, donde dos personas totalmente civiles, donde hay acuerdo de voluntades, a lo mejor hubo un incumplimiento de ese pacto que hicieron entre ellos, y entonces pues acudimos a la vía civil para que se cumpla debidamente estos acuerdos entre personas, ¿no? Tenemos por su parte el derecho penal, por ejemplo, donde el Estado, ¿sí? A través de la Fiscalía General, ya sea federal o estatal, ¿sí? Busca la investigación, ¿sí? De los delitos, ¿sí? Para efectos de que no se quede impune la comisión de estos, ¿no? Pero entonces vean cómo al Estado le interesa que no quede impune la comisión de un delito, ¿no? Entonces ahí es el Estado frente al particular. Y me pueden decir, bueno, ¿y aquí dónde o qué papel juega la víctima en todo este proceso? Pues bueno, la víctima buscará, ¿sí? La reparación del daño, ¿sí? Como un derecho humano a regresar al estado de cosas en el que se encontraba antes de que se cometiera el delito, ¿no? Como máxima del derecho de la restitutio integrum, como principio, insisto, donde se tratará de reintegrar, ¿sí? De restituir a la víctima, ¿sí? De las violaciones a las que se vio sometida su esfera jurídica, ¿no? Entonces, vean, son tres, al menos aquí en esta parte introductoria, tres partes en el proceso. El Estado, a través de la Fiscalía, el imputado o el investigado, la víctima, ¿no? En ese sentido. Entonces vean cómo nosotros vivimos en un país donde hay esta división de poderes y donde justamente cada una de estas autoridades, por eso menciona el uno constitucional,
todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, o sea, competencia legislativa, administrativa o ejecutiva y jurisdiccional, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, con sus servidores públicos, pues estarán obligados, en el ámbito de sus competencias, insisto, a respetar, promover y garantizar los derechos humanos, ¿no? Entonces verán que en esta división de poderes, pues es lo que conocemos como pesos y contrapesos. ¿Por qué? Porque finalmente quien emite la ley no busca que se cumpla, ¿no? En estricto sentido. O sea, habrá, ¿sí?, un ente que va a interpretar esa ley para poder dirimir esas controversias. Entonces uno da la ley, el otro justamente ocupa la ley para poder dirimir esas controversias, ¿no? Y ya el Ejecutivo pues se va a encargar de que se cumplan esas sentencias, ¿no? Por ejemplo, en materia penal, el legislador regula a través del Código Penal, por ejemplo, ¿sí?, la conducta del ser humano, social. Entonces, el Poder Judicial, a través de un juez penal, va a dictar una sentencia cuando se viole o se restrinja, ¿sí?, o se actualice esa hipótesis del Código Penal que la emitió otro poder. Y ya el Poder Ejecutivo, cuando se dicta una sentencia, se encargará, porque actualmente así se dispone, el Poder Ejecutivo es el encargado de las cárceles, ¿sí? Están a su cargo. Entonces, ¿quién se encarga de velar que realmente se cumplan las sentencias de los jueces penales? El Ejecutivo. Porque si el juez penal lo sentencia a 10 años de prisión, el juez, ¿sí?, si bien es cierto, a través del juez de ejecución, vigilará el cumplimiento de estas sentencias, la gobernabilidad al interior de las sentencias, o sea, lo que real y materialmente está sucediendo en estos centros de internamiento, pues será el Ejecutivo, ¿no? Entonces ahí es una parte bien importante, ¿no? En estricto sentido, el Ejecutivo pues se encarga de esta parte administrativa del Estado, ¿no? Si hablamos de educación, si hablamos de salud, ¿no?, si hablamos de necesidades básicas de las personas para poder vivir en sociedad, la propia seguridad pública, pues depende directamente del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿A través de quién? Pues justamente a través de sus secretarías. ¿Cuáles secretarías? Pues justamente, y en específico de los temas que yo estoy mencionando, como lo es precisamente la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, nosotros pues tenemos esta parte ejecutiva a través de las secretarías y de ahí se encargan justamente de qué. Y yo creo que los tres poderes, ¿no?, podríamos afirmarlo de esa manera. Considero que los tres poderes justamente se encargan, ¿sí?, están justamente destinados a dar paz y bienestar social. Y remontémonos un poquito hacia atrás. ¿Qué se ha dicho sobre esto? O sea, nosotros no somos seres aislados, ¿sí?, no vivimos apartados, vivimos en sociedad. Cada uno de nosotros vive en una localidad, ¿sí?, en una ciudad, en un estado, y somos partes de un país, y nuestro país a su vez es parte de una comunidad internacional. Es decir, no estamos alejados de esta convivencia. Somos seres que siempre desempeñamos un rol, cual sea. Somos hijos, padres, hermanos, alumnos, profesores, servidores públicos, ¿sí? Fungimos y tenemos un rol que desempeñamos precisamente en la sociedad. Y entonces, pues es importante resaltar esto porque para poder vivir en paz, ¿sí?, justamente, pues se ha creado el derecho, ¿sí? Dice Juan Jacobo Rousseau en su libro del contrato social, bueno, nosotros hemos renunciado a un tanto de libertad, ¿sí? O sea, y si lo queremos entender como no puedo hacer lo que se me ocurra, lo debemos de entender así. O sea, hay reglas, ¿sí? Obviamente a lo largo de la historia, pues no siempre pues, se tuvo esta reglamentación de la conducta en leyes, ¿sí? A lo mejor una de las fuentes principales del derecho fue la costumbre, es decir, se empezó a acostumbrar a que debemos respetar la propiedad del vecino, se empezó a acostumbrar a que yo no puedo tomar algo que no es mío, sin consentimiento de quien tiene para darlo, porque no me lo prestó, porque no me lo donó, porque no me lo regaló, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a comprender racionalmente que nosotros para poder convivir
con el resto de las personas que están en nuestra sociedad, pues debemos de respetar las reglas. Y esas reglas justamente hoy día están pues señaladas, están perfectamente establecidas en leyes, ¿no? ¿Y quién hace esas leyes? Pues justamente el legislativo. Entonces el órgano encargado sustancialmente, ¿sí?, de crear las normas, ¿no? Y que cuando yo no cumplo esas normas, pues va a haber una consecuencia de derecho. ¿Cuál? Que voy a ser juzgado y voy a ser condenado a pagar una reparación, a hacer o dejar de hacer algo, ¿no? Entonces todo esto va a tener una consecuencia. ¿Por qué cedemos un tanto de libertad? Porque justamente nosotros pagamos impuestos, ¿sí? Pagamos tributo, como se le decía en la historia, ¿sí? ¿A quién? A los gobernantes. ¿Para qué? Para que me lo regrese, no en dinero como yo lo di en impuestos, sino me lo regrese en bienes y servicios. ¿Qué servicios? Pues la educación, la salud, la seguridad pública, de tal suerte que el Estado sea el encargado, ¿sí?, precisamente de regular esta conducta y de que aquellos que no cumplan esta reglamentación o esta legislación, pues hay una consecuencia de derecho. Entonces se dan cuenta, y por eso comenzaba con que se respete el Estado de Derecho. ¿Qué es lo que debe de suceder en una sociedad? Lo que debe de suceder en una sociedad es que se cumplan sus leyes. Eso es el Estado del Derecho. Porque si nosotros no cumplimos las leyes, generamos un estado de barbarie. Porque entonces dices, bueno, si no va a haber respeto a las normas, entonces yo voy a hacerme justicia por propia mano, algo que está prohibido hoy en el derecho mexicano. Si alguien me golpea, yo no lo puedo golpear, ¿sí? Si alguien me lesiona, yo no puedo en contraprestación golpearlo, lesionarlo, ¿sí? Y estoy poniendo ejemplos muy básicos. Si alguien priva de la vida a otro, no puede venir un familiar a privarlo de la vida, porque, insisto, se vuelve un estado de barbarie, de la ley del más fuerte. Entonces el que tenga más fuerza, mayores instrumentos, mayor poder va a lograr protegerse. Y creo que no es así, ¿no? Para eso están las instituciones, están justamente los servidores públicos encargados, ellos sí, justamente, pues de lograr esta paz y bienestar social. Y ese bienestar social es justamente que si yo he sido, de alguna manera mi esfera jurídica ha sido transgredida, pues que la autoridad juzgue y que la autoridad ordene a la persona que lo hizo a que se me repare el daño, se me restituya, ¿sí?, de alguna manera. Entonces, estas dos autoridades básicamente pues son encargadas de eso, ¿no? Y ya el poder ejecutivo, pues justamente ejecutivo de ejecutarlas, ¿no?, de llevarlas a cabo, ¿no? De tal suerte que el poder judicial pues va a ser la autoridad justamente de regular incluso ya no las propias conductas de los ciudadanos, sino también de los legisladores y también de las autoridades que forman parte del ejecutivo. Porque si una ley que es emitida por el legislador de alguna forma no es respetuosa del sistema mexicano, jurídico mexicano, o sea, si no respeta la Constitución, hoy día si no se respetan los tratados internacionales, hay una consecuencia de derecho, ¿sí? Y a través del Poder Judicial podemos nosotros, ¿sí?, de alguna forma anular una norma, ¿sí?, que ha sido emitida por otro poder. Entonces por eso hablaba yo de los pesos y contrapesos. Porque si tú, legislador, haces una norma que no respeta los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en tratados internacionales, para eso estará el Poder Judicial, para poder establecer, ¿sí?, determinar y anular esa norma, ¿sí?, expulsarla en el último de los casos del sistema, para decir esta norma viola derechos humanos y no puede estar vigente, ¿no? ¿Sale? Entonces vean cómo el legislador de alguna manera es revisado, si lo queremos ver en términos generales, por el poder judicial. Oigan, y el poder judicial, sus ministros y sus magistrados, entonces a él nadie los revisa tampoco, también son revisados. En algunas cosas, cuando hay violaciones graves a derechos humanos, cuando hay una conducta totalmente irregular por parte de algunos miembros del poder judicial, ¿sí?, ¿sí?, o del mismo ejecutivo, o sea, se puede llevar a cabo lo que conocemos como juicio político, ¿sí? Entonces, me van a decir, ¿cómo, profe? O sea, entonces el poder legislativo también puede ser juez, sí, en algunos casos, ¿sí? Y entonces me van a decir, oiga, pero entonces ya no
es totalmente, su actividad ya no es totalmente formal y materialmente legislativa. Y la respuesta sería, en efecto, en algunos aspectos, en algunos actos jurídicos, los tres poderes, ¿sí?, pueden, en casos específicos, tomar o llevar a cabo actividades que sustancialmente le correspondían a otro poder. Y comienzo a poner los ejemplos prácticos para efecto de pues poder explicarlo de la mejor manera, ¿sí? El primer ejemplo: un acto formal y materialmente legislativo sería la emisión de una ley, ¿sí? Porque formalmente le corresponde porque es el legislador y materialmente la emite a través de una ley. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Un acto formal y materialmente jurisdiccional sería, por ejemplo, una sentencia. La emite el juez. ¿A través de qué? De una sentencia. Entonces, formal porque es un juez y material porque es una sentencia. Es sustancialmente y esencialmente su función, ¿no? Por ejemplo, un decreto por parte del Ejecutivo, ¿sí? Dices, bueno, es un ejecutivo. ¿Y qué es un decreto? ¿Es una norma? Sí. Oiga, ¿y entonces ese sería formal y materialmente ejecutivo? La respuesta es no. Solamente es formalmente ejecutivo y materialmente legislativo. Porque quien emite las normas, llámese como se le llame, ¿sí?, debiera ser el legislativo. Pero hay una parte en el 79 de nuestra Constitución Federal donde dota de esas facultades al Ejecutivo de alguna manera, y es lo que se conoce como facultad reglamentaria del Ejecutivo. Ejemplo, el poder legislativo, ¿sí?, emite, por ejemplo, muchas leyes. Emite la ley de educación, la ley de seguridad pública y todas las que ustedes gusten, ¿no? En materia de tributos, o sea, de impuestos, ¿sí?, muchas cosas están emitidas en la ley, pero reglamentadas por el Ejecutivo, ¿sí?, a través de decretos. Entonces, sería un acto cuando este decreto lo emite, ¿sí?, esta regulación o esta reglamentación de la ley, ¿sí?, la emite el Ejecutivo. Entonces sería un acto formalmente ejecutivo y materialmente legislativo. Eso es en cuanto al Ejecutivo. Un ejemplo en el Legislativo: el juicio político, como es un juicio, que eso se supone debiera llevarlo solo el Poder Judicial, entonces el Poder Legislativo, cuando toma estas facultades establecidas también en la Constitución, ¿sí?, de juzgar a un ente, como por ejemplo un ente autónomo. Piénsese, por ejemplo, en el titular del Instituto de Acceso a la Información, ¿sí? Es un ente autónomo, pero que si llega a cometer actos, ¿sí?, violatorios de derechos humanos, puede ser juzgado políticamente por el Poder Legislativo, ¿sí? Llámese como se llame, finalmente, esencialmente es un juicio y va a haber en determinado momento una determinación, una resolución. Entonces sería un acto formalmente legislativo y materialmente jurisdiccional, porque quien emite resoluciones, quien emite, ¿sí?, justamente sentencias, ¿sí?, después de llevado un juicio, pues es el Poder Judicial, no el Poder Legislativo, ¿no? Voy con el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene la facultad de emitir su propio reglamento para poder regularse a sí mismo, ¿no? Entonces está la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, ejemplo, ¿no? El reglamento no lo emite el poder Legislativo, lo emite el propio Poder Judicial. Entonces ahí está la ley, ¿sí? Entonces el reglamento del Poder Judicial, ¿sí?, en este caso, lo emite el propio Poder Judicial. Entonces sería un acto formalmente judicial y materialmente legislativo. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque su esencia, el Poder Judicial, no es emitir leyes, pero un reglamento también emite, ¿sí?, hipótesis normativas de conducta y le dice a sus jueces o al personal en general, le dice, tú no puedes, ¿sí?, cometer actos que vayan en detrimento de la justicia, porque nuestra función es justamente, por ejemplo,
llevar a cabo los procedimientos en plazos razonables, ¿sí? Entonces, si tú, por desidia, por descuido, ¿sí? O dolosamente así lo quieres hacer, no llevas a cabo el procedimiento que está totalmente establecido en un juicio de la materia que sea, entonces habrá responsabilidades para ti, ¿sí? Y podrás ser sancionado con una amonestación, con una multa, con una destitución, con una inhabilitación derivado de tu conducta irregular. Entonces vean cómo eso es reglamentario. Entonces, insisto, sería un acto formalmente del Poder Judicial, pero materialmente del Poder Legislativo. Entonces sería formalmente judicial y materialmente legislativo, ¿no? Esta es la teoría justamente de los actos administrativos y sus naturalezas, ¿no? ¿Por qué lo tenemos que tener perfectamente claro? Porque justamente en esta primera clase tenemos que entender eso, que hay una parte legislativa, pero también reglamentaria. La legislativa es del poder legislativo y la reglamentaria no le corresponde a él, sino muchas veces al Ejecutivo o al propio ente o a la propia institución a la que se le ha emitido esa ley. Entonces, de forma general, los principios generales de este acto legislativo reglamentario, sí, debemos entender que el derecho parlamentario es al poder legislativo, lo que el derecho administrativo al poder ejecutivo y el derecho procesal judicial al poder judicial. Eso sustancialmente, ¿no? De otra manera corresponden el acto procesal judicial, el acto administrativo y el acto ¿qué? Parlamentario, ¿no? Entonces, todas estas autoridades emiten actos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son autoridades. ¿Cuál es la característica o la obligación de estos actos? Que estén totalmente motivados y fundamentados. ¿Qué es la motivación? Dar las razones suficientes, ¿sí? Lógicas, jurídicas, es decir, argumentar para poder convencer. ¿Qué es fundamentación? Que todo esto que yo digo acá tenga un sustento. ¿Dónde? En la Constitución, en las leyes, hoy día en los tratados internacionales. Aquí le podemos arreglar los reglamentos, aquí le podemos agregar la jurisprudencia, o sea que cada cosa que ellos realicen, ¿sí? Esté dentro de estos parámetros. Se llama motivación y fundamentación, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Hasta aquí.